Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a ver el referente teórico número 3, que tiene que ver con la diversificación productiva de la nación en el proceso de superación de la dependencia petrolera. Venezuela, desde el año 1875, ha estado ejerciendo actividades comerciales relacionadas a la explotación y refinación del petróleo, para su posterior exportación, lo cual ha dejado grandes dividendos a la nación y representa una sustanciosa proporción del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, es la encargada de la regularización del mercado petrolero y donde se fijan los precios de venta de este producto. A través de los años, Venezuela ha presentado grandes bonanzas mediante este producto, pero en realidades disímiles se ha topado con grandes recesiones producto de la caída de los precios de este rubro. Esta realidad hace de la economía venezolana una de las más vulnerables, en el sentido de que depende casi en su totalidad de las variaciones del mercado, en lo que a los precios petroleros se refiere. La actualidad venezolana se visualiza oscura respecto a escenarios de años anteriores, debido a la escasez, altos precios, control cambiario y a la falta de productividad. ¿Qué es la diversificación productiva? Es variar o multiplicar la producción respecto a la tradicional, independientemente de los niveles de tecnología, competitividad, capacidades, estructuras económicas, etc., sea esta en agentes económicos, unidades de producción, empresas, industrias, regiones o naciones. La diversidad productiva de la nación es sinónimo de expansión, crecimiento, inversión y apertura. Venezuela está llamada a abrir las puertas hacia nuevos destinos económicos y visualizarse en los próximos 20 años como una nación diverso productora. La diversificación productiva de una nación consiste en un proceso que permite a la misma superar la dependencia petrolera, ya que el petróleo consiste en un recurso no renovable, por lo que pasar por toda la economía del país en un producto que tiene una duración limitada podría llegar a frenar el desarrollo del país en un momento ilimitado. Además de que la diversificación productiva de la nación permite aumentar los ingresos y el Producto Interno Bruto de la nación, creando mayores fuentes de empleo y una mayor estabilidad económica. Los tres ejes del Plan Nacional de Diversificación Productiva son tres ejes que se proponen para mejorar la diversificación productiva. El eje 1 tiene que ver con la facilitación de la diversificación productiva. Esto va acompañado al sector privado para ampliar la canasta exportadora, corrigiendo las fallas del mercado y del Estado en sectores con alta potencialidad. El eje 2, la adecuación de regulaciones y simplificación administrativa. Este trata de mejorar el clima de inversiones a través de las regulaciones optimizadas y trámites más eficientes en las entidades del Estado. El eje 3, expansión de la productividad. Este incrementa la productividad y reduce la heterogeneidad productiva entre empresas y regiones. El objetivo principal del Plan Nacional de Diversificación Productiva es generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la diversificación y a la sofisticación económica, la reducción de la dependencia a los precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad y un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Partiendo de los determinantes empíricos del proceso de diversificación productiva en Venezuela, sostenemos que se puede identificar sectores con oportunidades latentes de crecimiento para cada uno de los estados del país. Estos hallazgos, si bien preliminares, confirman que el estudio detallado de las economías regionales permitiría identificar oportunidades de diversificación, alrededor de los cuales puedan hilarse políticas efectivas para el desarrollo productivo nacional. No podemos aspirar a que el petróleo por sí solo nos lleve a un nivel de desarrollo deseable.
Existe una amplia literatura sobre los efectos negativos que la dependencia de actividades extractivas produce sobre distintas sociedades. Esta literatura concluye que por distintos mecanismos económicos e institucionales, la dependencia de actividades extractivas representa un obstáculo al desarrollo. Por el contrario, la diversificación productiva conduce a procesos de crecimiento económico más estables, pronunciados y dinámicos, a la generación de empleo de alta calidad y a la aceleración de la innovación tecnológica. La necesidad de diversificar se ha hecho cada vez más evidente para países con estructuras productivas similares a la nuestra, como es el ejemplo de Arabia Saudita, Trinidad y Tobago, así como otros países extractivos de Latinoamérica, los cuales se encuentran avanzando agendas tremendamente ambiciosas de desarrollo productivo. ¿Cómo ocurre el proceso de diversificación? Si coincidimos con que necesitamos diversificar, se hace valioso caracterizar el proceso de diversificación económica, para así entender los obstáculos y oportunidades potenciales que enfrentaría Venezuela al asumir este proceso. Las capacidades e insumos productivos necesarios para el desarrollo de una actividad económica son difíciles de acoplar en lugares donde no está presente. Pensemos, por ejemplo, en el conocimiento productivo necesario para una actividad. Se dice entonces que la práctica hace el maestro, sugiere que hay un maestro, hay prácticas y el conocimiento se encuentra tácito en quienes lo han practicado. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista una diversificación debe haber personas que te enseñen, practicar eso que te enseñaron y a través del conocimiento que se va adquiriendo durante la práctica es que se va mejorando la diversificación. La ubicación de Venezuela en el espacio de productos de Hausmann e Hidalgo sugiere que se dificulta una diversificación orgánica de la economía. Nuestra dependencia de sectores extractivos en general y del petróleo crudo en particular nos ubica en una periferia mayormente desconectada del espacio de productos, y eso representa un impedimento para el descubrimiento de nuevas capacidades. Dada la actual estructura productiva, los sectores agregados más cercanos y estratégicos desde la perspectiva serían los de materia prima como el gas, carbón y otros minerales, pescado, tabaco, entre otros. Todos estos sectores relativamente cercanos están caracterizados por un muy bajo nivel de complejidad económica y una ubicación periférica en el espacio de producto. Esta situación pinta un panorama complicado para las posibilidades de diversificación orgánica de la economía venezolana. Los estudios del profesor Ricardo Hausmann sugieren que países que se encuentran muy desconectados en el espacio de productos y cuentan con bases productivas relativamente simples para su nivel de desarrollo requieren políticas de desarrollo productivo basadas en apuestas estratégicas para estimular la aparición de sectores que dinamicen el proceso de innovación y de diversificación. De acuerdo con lo visto, responda a las siguientes preguntas. Estas preguntas las pueden hacer en hojas de examen o en su cuaderno. Se sugiere también investigar la actividad agropecuaria en la República Bolivariana de Venezuela. Punto importante con esto es la actividad agropecuaria actual, lo que se vive actualmente. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.